Potencias se van ahí. Parece que todos sabían que volvía a la clase de niños. ¿Está acoplando acá? Ahí está. Bueno, muy bien. Antes de comenzar el mensaje, yo, reflexionando un poco de el tiempo de alabanza y de la cena, pensaba que, bueno, la iglesia no es un lugar de santitos, es un lugar, un hospital espiritual, en el cual pecadores rotos, dolidos, golpeados por el pecado, pueden encontrar sanidad, perdón, restauración, gracia, porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Lo que nos aleja de esa gracia y de ese perdón y de esa restauración, en todo caso, si no lo está, somos nosotros mismos. Y bueno, que podamos nosotros colaborar con Dios en todo proceso de gracia y de restauración que pueda tener lugar entre nosotros. Porque el pecado combate en nuestros miembros y cada uno de nosotros debe presentar esa lucha, esa batalla. Y si algún hermano no lo hace, bueno, tenemos que ser colaboradores con Dios para que Él pueda vencer y ponerse de pie. Él o ella, ¿verdad? Bueno, eso un poco antes del mensaje, ¿no? Permítanme esos minutos, esa reflexión que tenía. Bueno, estamos en el libro de Colosenses. Muy bien. Abrimos allí la Biblia en el capítulo 4. Estamos terminando el libro de Colosenses. Y yo te pregunto, si estuvieras preso, si aquellos que vos amaste y serviste no te dieran tanto lugar, sino que muchos te dieran la espalda, te traicionaran, te dejaran de lado, ¿qué carta escribirías? ¿Cómo sería la carta? ¿Acaso no sería una carta de reclamo, de queja, tono amargo? Estás preso, es decir, tu libertad está limitada. Estás en una casa alquilada, te dejan recibir gente, te dejan escribir alguna carta, mandarla, pero no sos libre, no sos dueño. Pero no por haber cometido una falta, una fechoría, sino por servir a Dios. Es más, estás ahí seguro de que el Señor quiere que estés ahí. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo me sentiría yo? ¿Qué carta escribirías? Bueno, esta carta que vamos a terminar de leer y de pensar hoy, es tremendo lo que Pablo hace, por lo que hace y por lo que no hace, porque él se deshace en elogios hacia otros compañeros de ministerio. Él practica, el apóstol Pablo, aquello de no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo. Y donde hay elogios de su boca, son mayormente para otros y no para él mismo. Vamos a leer entonces del versículo 7 en adelante, Colosenses 4, dice así: En cuanto a todos mis asuntos os informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor, porque precisamente para esto os lo he enviado,
para que sepáis de nuestras circunstancias y que conforte vuestros corazones. Y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de vosotros. Ellos os informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibisteis instrucciones, si va a vosotros, recibidle bien. Y también Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Porque les soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por todos los que están en Laodicea y en Hierápolis. Lucas, el médico amado, os envía saludos, y también Demas. Saludad a los hermanos que están en Laodicea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla leer también en la iglesia de los laodicenses. Y vosotros, por vuestra parte, leed la carta que viene de Laodicea. Y decid a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acordaos de mis cadenas. La gracia sea con vosotros. Muy bien. Bueno, primero notar lo que dice acá el apóstol Pablo. Dice, todo lo que a mí se refiere. Todo lo que a mí se refiere, lo habrá saber Tíquico y Onésimo a través de esta carta y de todo lo que ellos habían visto. Y dice, todo lo que acá pasa os lo harán saber. ¿De qué nos habla esto? De que el apóstol Pablo no tenía nada que ocultar, nada que esconder. Él era transparente. Él quería y estaba dispuesto a que dijeran la verdad. No solamente la parte positiva, ¿no? Yo estuve en ventas mucho tiempo, y cuando uno tiene que vender algo, no va a vender nada si dice los defectos del producto o del servicio que está tratando de vender, ¿no? Si dice, bueno, este celular a veces, se apaga solo, vos sabés, anda medio mal, anda lento. No, así no vas a vender nada, ¿no? Tenés que exaltar las virtudes de lo que pretendés vender. Y el apóstol Pablo no es así. Porque no es real eso, hermano. Vos tenés virtudes, pero también tenés defectos. Todos lo tenemos. No hay ninguno que sea perfecto, ni en este salón, ni debajo del cielo. Todos tenemos nuestros lados oscuros, nuestros grises. Y no reconocerlo es ser hipócrita, en realidad. O sea, tenemos que ser transparentes en esto. Y el apóstol Pablo estaba dispuesto a que se supiera la verdad, porque él vivía delante de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Jesús decía esto en cuanto a los fariseos. Lucas 12:1 dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto unos que otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis oído, lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Las cosas que suceden en oculto, que son oscuras y pecaminosas, suceden porque hay un sentido de que nada va a pasar, nadie se va a enterar, no va a haber consecuencias de esto. Y acá Jesús nos dice que no, que eso no va a ser así, que todas las cosas que son ocultas, oscuras, van a salir a la luz porque Dios se va a encargar de eso. Y entonces nosotros tenemos que ser conscientes de esto y vivir con esa conciencia, con esa actitud delante de Dios, esa misma que tenía Elías. Elías decía, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Él juraba así.
vivía en la presencia de Dios, estaba en la presencia de Dios. Y si tú y yo estamos en la presencia de Dios, y en realidad siempre estamos en la presencia de Dios, porque ¿dónde me iré de tu presencia? Si subo a una montaña, allí estás tú. Si voy al profundo del mar, allí tú estás. O sea, no podemos huir de la presencia de Dios. Jonás intentó huir de la presencia de Dios y ahí está lo que le pasó. Entonces, siempre estás en la presencia de Dios, pero no tenés conciencia de estar en la presencia de Dios, que es diferente. Pero Elías sí lo tenía, y Elías vivía con transparencia. Y eso también es para nosotros. El apóstol Pablo, 2 Corintios 2:17, dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y este es el ejemplo para cada uno de nosotros. No implica perfección, porque los errores van a venir, las ofensas van a estar. Vas a tener que pedir perdón, vas a tener que reconocer que te equivocaste, voy a tener que reconocer que me equivoqué, porque si no sería perfecto. Pero en ti, en Dios, hay perdón para que seas reverenciado. En Dios hay perdón. Y entre nosotros también lo debe de haber. Y entonces nos perdonamos y seguimos adelante. Esa es la forma, hermano, es la única manera. Es la única manera de la transparencia, mantener la fe y la buena conciencia. 1 Timoteo 1:19 dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, manteniendo la fe y la buena conciencia. Que tu conciencia y mi conciencia no estén manchadas por cosas que el orgullo no nos permite reconocer y solucionar. Porque el enemigo es el orgullo. Si yo estuve mal. David escribió muchos de los salmos, ¿verdad? Pero hubo un momento donde él se equivocó, feo, se equivocó. Cometió adulterio y después mandó matar al esposo de la mujer con el cual cometió el adulterio. Y no es porque fuera David el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, que Dios dijo, acá no pasa nada, es David. No. Eso le desagradó a los ojos de Dios y le mandó a un profeta para que se arrepintiera. Y bueno, y David se arrepintió, pero no hubo acepción de personas delante de Dios. Y David reconoció, se humilló y fue restaurado y fue perdonado. Entonces, ese es el camino, hermano, para ti, para mí, para cada uno de nosotros. En todo lo que tengamos que hacer, reconozcamos, humillémonos y Dios nos levantará. También seamos mensajeros fieles. Lo dice aquí Pablo, le encarga a Tíquico y Onésimo. Eran dos personas muy diferentes. Tíquico, según los comentarios, sería el pastor anciano u obispo de la iglesia en Colosas. El otro que también lo sería es Arquipo, el del versículo 17, ¿sí? Según los comentarios. Y entonces este Tíquico había venido y junto con otros, ¿verdad?, de la iglesia de Colosas y tenían problemas, ¿verdad?, con lo que ya vimos, con aquellos que eran los que tenían la doctrina diferente, ¿verdad?, los falsos maestros judaizantes y también que hablaban del gnosticismo, eso que estuvimos viendo. Entonces Pablo corrige todo esto. Pero acá le manda la carta junto con ellos y los alaba. Tíquico es alabado por Pablo de esta manera, dice que es un hermano amado. Y eso habla de la relación que tenía con Pablo. Dice que es fiel ministro, y eso nos hace ver en la relación con la iglesia. Y también un consiervo o colaborador en el Señor. Y es tremendo pensar de que Pablo, si bien tenía la autoridad de apóstol y que
ni Epafras, ni Onésimo, ni Tíquico, ni ningún otro tenía la autoridad de apóstol que él tenía. Él se llama consiervo, se pone al mismo nivel, al mismo lugar. Y no vemos entonces en el apóstol Pablo eso de, ¿no? Acá yo tengo los galardones, tengo las medallas y ustedes son subordinados acá. No me pueden ni hablar porque yo tengo más rango que ustedes. No. Él era humilde, como lo fue el Señor. ¿Se acuerdan? Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes tienen que hacer lo mismo. Entre ustedes no puede ser como en el mundo, de que los reyes vienen y se enseñorean. No. Entre ustedes no va a ser así, nos mandó el Señor Jesús. Y entonces el apóstol Pablo era todo un ejemplo para nosotros de esto. Y también seamos nosotros esos mensajeros fieles, como lo era Tíquico y Onésimo. Onésimo, que era aquel que fue esclavo. Después en el libro de Filemón le habla, ¿no? Él había sido preso, estaba un esclavo que había huido de su amo y estaba preso. Es decir, había andado bastante mal, ¿no? Siendo esclavo no podía huir de su amo. Era un delito eso, incluso de muerte. Pero cayó preso también. Y ahí conoció a Pablo le predicó y se convirtió. Entonces Pablo después le dice, bueno, antes era inútil, Onésimo, pero ahora sí es útil. Y es un juego de palabras con el nombre de Onésimo, que significa útil, ¿verdad? Y tú y yo podemos ser como Tíquico o como Onésimo. Diferentes personas, diferentes contextos, diferentes lugares, situaciones, pero un solo llamado, ser fieles en lo que nos ha tocado. Fieles mensajeros. Si tú has sido reconciliado con Dios por gracia mediante la fe en Cristo, tenés un mensaje que compartir. Tenemos un mensaje que dar. Si no lo tenemos, bueno, es un momento para recibirlo para nosotros. El mensaje bendito de la salvación en Cristo. El llamado eterno de Dios a los pecadores al arrepentimiento y a la salvación. Si te convertiste y lo recibiste, sos vos y soy yo ese mensajero que tiene que ir a otro. Seamos esos mensajeros fieles que comparten ese mensaje glorioso del Evangelio para la gloria de Dios. Vemos también la humildad de un verdadero líder acá. El verdadero líder, el apóstol Pablo, no se pasa hablando de sí mismo. No es que acá dice, bueno, si bien cuando es criticada su autoridad en sus cartas, sí lo hace, 2 Corintios especialmente, que le criticaban, lo menospreciaban. ¿Qué autoridad tiene Pablo? Bueno, cuando tiene que poner las cosas en su lugar lo hace, ¿no? Si no, fíjense 2 Corintios, pero no se pasa hablando mucho de sí mismo, no lo vemos así a Pablo. Y eso es un ejemplo para nosotros, porque Proverbios 27:2 dice, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Tenemos mucha gente por todos lados, prendemos la televisión y escuchamos a los políticos, todo el tiempo autobombo, ¿no? Alabanzas a sí mismo. Porque yo esto, porque yo hice esto, porque yo soy, porque yo acá, porque yo. Cansa eso, ¿verdad? Cansa de escucharlo. Pero qué feo cuando está en tu propia boca. Por eso es, alábete el extraño. Si alguien te va a alabar, que sea otro, ¿no? Que no sea vos mismo. Santiago 2:8 dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Esta es otra que practicaba Pablo, amar al prójimo como a uno mismo. Él
elogiaba a otros y era humilde. 1 Pedro 5:5 dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermano, este es el camino, el de la humildad. No es el de la soberbia, es el de la humildad. Es el que caminó el Señor Jesús, es el que vemos en Pablo y es el que tenemos por delante tú y yo. Incluso en la aflicción buscar ser de bendición a otros, porque vieron cómo termina, ¿no? Acuérdense de mis cadenas. Él estaba preso, estaba encadenado. Termina con eso, pero no está eso en toda la carta, ¿verdad? Y en la aflicción buscaba ser de bendición a otros. No estaba preocupado, temeroso por lo que pudiera ocurrirse por sí mismo. Él estaba confiado en el Señor. Pero sí estaba ocupado en confortar a los demás. Vieron que dice, porque el motivo de la carta, justamente, versículo ahí, el 8, dice que conforte vuestros corazones. Claro, los colosenses podían estar preocupados por lo que, cómo andaba Pablo y todos los demás. Entonces él estaba en realidad preocupado por ellos. Qué tremendo, ¿no? Como cuando uno va a consolar a alguien o a visitar a alguien que está enfermo o está mal, y en realidad la persona está firme en el Señor y uno dice, wow. Y eso te termina impactando a vos, que fuiste a ayudar y al final terminás siendo ayudado. Y Filipenses 1:7 dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, porque cuando os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Las prisiones de Pablo no eran un contrasentido, un error, algo que se le escapó a Dios. Las prisiones de Pablo estaban ahí para él. Era el camino que Dios tenía para él, para la defensa y confirmación del Evangelio. Pablo era como una especie de paladín, el paladín del Evangelio, el que predicaba el Evangelio. ¿Se iba a rendir bajo el poder del Imperio Romano? No. Él siguió firme, siguió adelante, Dios lo sostuvo. Y claro, imagínense todos pendientes ahí, ¿qué va a pasar con Pablo? ¿Va a negar de la fe? ¿Va a decir, ya está, me olvido de todo para salir, esto es demasiado sufrimiento para mí? No, él siguió adelante, siguió firme para la defensa y confirmación del Evangelio. Entonces, hermano, pregunta, hermano y hermana, ¿te preocupas solo por ti mismo o te preocupas también por los demás? Si hay alguna manera de caer en depresión, es justamente estar siempre mirándose el ombligo, lo que me pasa a mí, yo y mis cosas, y no cumplir el mandamiento de Dios, que es amar al Señor tu Dios, primeramente de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y después a tu prójimo como a ti mismo. Cuando solo nos amamos a nosotros mismos, bueno, ahí caemos muchas veces en la autocompasión que puede llevar hasta la depresión. Y es bueno interesarse sinceramente por la situación y por el hermano, para bendecirlo. Entonces, como desafío práctico, ¿no? Capaz que lo haces, hay gente que lo tiene incorporado eso, ¿no? Pero, ¿qué tal si de aquí a la próxima reunión no nos llevamos todos el desafío de interesarnos sinceramente por el hermano, preguntarle cómo está, cómo anda, en qué lo puedes servir, ayudar, cómo lo puedes bendecir, sinceramente, ¿no? Para el bien de él, en qué podés orar por él. Bueno, sería una buena práctica que cada uno de nosotros
todos y cada uno de nosotros podemos hacer, más ahora con los celulares, pero mucho mejor si es cara a cara, ¿verdad? Pero no hay ningún impedimento ahora. Bueno, se lo dejo por ahí. Versículo 10 dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, y fuera vosotros recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. En esto vemos tener un compañero en las buenas y sobre todo en las malas. Ese era Aristarco para Pablo. Y porque era el compañero de prisiones. Estaba ahí preso junto con él. Es decir, no podía irse, ¿verdad? Pero podía ser tremenda ayuda o tremendo tropiezo, ¿verdad? Pero Aristarco era un compañero, alguien que estaba para apoyar en las malas. Y para eso uno necesita ser genuino, necesita mostrarse vulnerable, necesita dejar que la persona llegue. Y alguien con el cual se pueda empatizar. ¿Somos nosotros así? En que nos mostramos accesibles al hermano, a otro, o somos más bien mantenemos la distancia para cuidar de nosotros mismos. Bueno, un ejemplo también que nos deja la palabra. Si vivimos y mostramos a Cristo, esto es posible. También darle la oportunidad a alguien que te ha fallado. Ese era Juan Marcos para Pablo. Si recuerdan, en Hechos capítulo 15 se habla del suceso entre Pablo y Bernabé, porque previamente Juan Marcos los había acompañado en el viaje misionero, entre paréntesis, viaje misionero que no era nada fácil de hacer, ¿verdad? Ellos iban de ciudad en ciudad y la gente no creía, era una nueva fe la que ellos proclamaban, y tenían otros dioses y eran idólatras, y se oponían. Y era muy difícil. Los judíos se oponían y los romanos también, y el mundo griego. Entonces, era muy complicado y peligroso también. Y bueno, de ahí todas las cosas que le pasaron a Pablo, ¿verdad? Que fue apedreado y bueno, y él cuenta todas las vicisitudes que le pasó. Entonces Juan Marcos en un momento como que se vio abrumado y dijo, bueno, yo me vuelvo, ya está, esto no es para mí. Y se volvió y se fue. Entonces, bueno, ellos pudieron sobrevivir, Pablo y Bernabé, sin Juan Marcos, y después regresaron, y cuando iban a hacer otro viaje misionero, Bernabé, que era el sobrino, o sea, Juan Marcos era sobrino de Bernabé, lo quiere llevar de vuelta. Y Pablo dice, no, si ya no aguantó la toma una vez, digo, no podemos llevar a alguien que realmente no podamos confiar en él. Y ahí hubo un desacuerdo entre ellos y se separaron. Y entonces Pablo podía haberse quedado con eso de, pero por culpa de él, por culpa de como decimos nosotros, por culpa de perdí a mi compañero Bernabé, aquel que era un consuelo para mí tenerlo al lado. Y por culpa de lo perdí. Pero no, Pablo no se quedó con eso. Pablo le dio otra oportunidad a Juan Marcos. Y es más, después lo pide. 2 Timoteo 4:11 dice, Solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Acá reconoce que Juan Marcos era útil. Sin duda que Dios había trabajado en su vida y había crecido, y quizás ahí cuando no aguantó la toma, como decimos, bueno, era muy joven y Dios trabajó en él, ¿no? Pero no podemos ser gente que pone cruces, ¿no? Como decir, me falló una vez y ya está, ¿no? Siempre me acuerdo de mi abuelo que era muy, muy de esa frase. Dice, fulanito el verdulero me hizo una, no me hace dos. Le puse la cruz y ya está. Y le puso la cruz y le puso la cruz, ¿eh? Y así era, le ponía muchas cruces por ahí a todo el mundo, pero era así, era tremendo el abuelo. Pero
Pero no podemos ser nosotros así, hermano. Tenemos que dar oportunidades, tenemos que dar chances. Pablo lo daba y Dios nos la da a nosotros también. Hacer lo correcto, aunque no sea lo más popular. Yo no sé bien qué tenía Pablo porque no estamos en la cultura judía, no somos judíos del primer siglo. Pero el apóstol Pablo era, para los judíos, no lo podían tragar. Era algo que es impresionante lo que los judíos hacían en contra del apóstol Pablo, que era un judío más también. Por ejemplo, en Hechos 17 nos dice que cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Es decir, ellos habían opuesto férreamente en su ciudad a la prédica de Pablo. Pablo se fue a otra ciudad y cuando se enteraron que en la otra ciudad estaba, bueno, fueron hasta allá a hacer lo mismo. O sea, viajaron, dedicaron tiempo, dinero, esfuerzo en irse a poner. O sea, tremendo. Y Hechos 23 nos dice que algunos judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que no hubiesen dado muerte a Pablo. Imagínense, ¿no? Yo no voy a comer ni tomar nada hasta que pueda matar a este. O sea, eso era lo que despertaba Pablo en los judíos. No sabemos por qué bien, ¿no? Pero así era. Un sentimiento de aversión generalizado. Sin embargo, había tres que no eran así. Había tres judíos que para Pablo eran un consuelo. Y él lo reconoce acá. Los únicos tres de la circuncisión que están conmigo. Aristarco, Marcos y Jesús, llamado el justo. Y entonces no te dejes llevar, hermano, por la opinión de la mayoría. La mayoría no tiene siempre la razón. Jesús lo dijo, ¿no? Muchos son los que van por el camino, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que van por ella. La opinión de la mayoría no siempre es la correcta. Tenemos que movernos no por la opinión de la mayoría, sino por convicción en la palabra de Dios. La mayoría puede estar rotundamente equivocada. Y no te va a juzgar la mayoría. Es el Dios del cielo el que te va a juzgar. Tenlo muy presente. Versículo 12 dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio que tiene gran solicitud por vosotros y por todos los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Entonces también Epafras era un ejemplo y un consiervo, era alguien digno de imitar, un siervo de Cristo. Y nos llama también a orar como un siervo de Cristo. El siervo de Cristo no es esto que vemos al día de hoy. Acá está el siervo de Cristo, ¿no? Y el hombre saco y corbata, ¿no? Mirada altanera, arrogante, mostrándose que está allá arriba, ¿no? Está en otra dimensión. No es eso el siervo de Cristo. Eso no es el siervo de Cristo. Ese no es el siervo de Cristo, porque Cristo no era así. Hermano, Cristo no era así. Y ahí, permítanme un paréntesis, ¿no? Tenemos que cuidarnos de lo que es algunos llaman el culto de la personalidad. Yo no veo que acá haya un culto de la personalidad, que Pablo fomentara eso en cuanto a sí mismo. No lo veo en el apóstol Pablo, la verdad. ¿Qué es el culto de la personalidad? Bueno, es el decir, bueno, fulanito es un crack. Mirá, fulanito. Generalmente el apóstol, el anciano, el pastor, acá, y lo levantamos al hombre y miramos al hombre. No es así, hermano. Yo no veo que el apóstol Pablo haya hecho eso. No lo veo. Yo lo veo diciendo: no nos predicamos a nosotros mismos. Él predicaba a Cristo y a este crucificado. Y después
Lo demás, mis virtudes y mis errores están delante de ustedes, ¿no? Y ese es el camino, hermano. Ese es el único camino verdadero que tenemos que seguir, que es capaz de elogiar sinceramente a otros, ponderar a otros, levantar a otros hermanos, como ejemplo. Para mí es un ejemplo tremendo, el apóstol Pablo. Y esto no significa que uno no necesite, como la figura del anciano, del pastor, no necesite que haya cierto respeto, obviamente, ¿no? La palabra también lo manda. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es decir, sí, yo respeto, cuando el pastor, el anciano, viene, me exhorta con la palabra, bien, perfecto. Y otra cosa es levantar al hombre a un lugar que Dios no lo levanta. Entonces, Pablo decía, bueno, lo que soy, que nadie piense más de lo que ve u oye de mí. Dice Mateo 20:25, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que el Hijo del Hombre, Jesucristo, nos dio todo ese ejemplo. Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por todos nosotros. ¿Qué nos queda a ti y a mí, hermano? Siendo lo que quieras, ¿no? Pastor, anciano, maestro de escuelita, lo que quieras. Siervo. Pero no el título ese, el gran siervo de Cristo, no. Siervo. Siervo. Porque el que es así, el que sirve así, Dios se va a encargar de levantarlo, ¿no? Y qué bueno es eso, cuando es Dios que te levanta y no que el Dios que te tiene que bajar. Entonces, hermano, este es el camino. No gastemos el tiempo en erigir nuestra propia imagen, un ídolo de pies de barro, que después Dios tiene que tirar. Epafras se preocupaba sinceramente por los hermanos en Colosas, y la batalla se ganaba en oración, con clamor delante de Dios. Oraba no por trabajo ni por salud. ¿Por qué oraba Epafras? Para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Qué ejemplo para nosotros para orar, para pedir por otros. Que estemos firmes, que estemos perfectos y completos en la voluntad de Dios, en todo lo que Dios quiere. Verso 14 dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en las iglesias de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Y primero habla de este Demas, ¿no? Y pensaba, no seas alguien que está de más, ¿no? Como el Demas. Demas era un colaborador. Filemón 1:24 nos dice que Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, era presentado por Pablo como uno de sus colaboradores. Pero es triste cuando no estás elogiando a todo el mundo y de Epafras decís esto, de Tíquico y Demas. Ahí está también. Él está ahí. Es tremendo el contraste entre Lucas, el médico amado, aquel que Pablo recurría para estar bien físicamente y también
sin duda era un aliento para él, lo amaba, ¿no? Se ve, el médico amado. Y Demas, Demas está ahí. Porque después, claro, no lo podríamos decir si no hubiera algo más, ¿no? Pero hay algo más, porque dice 2 de Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Pero otros se habían ido. Algunos, mismo Pablo lo había mandado. Pero Demas desamparó a Pablo. Y es tremendo cuando cuántas cosas habrá pasado Demas, penurias, privaciones, luchas, para terminar desamparando a Pablo. Y terminar así, amando a este mundo. ¿Y amar al mundo qué es? Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor Juan es categórico acá. El amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y qué es estas cosas? Bueno, dice los apetitos de la carne. Aquello que, los deseos malos que en tu carne y en mi carne están. En la carne de todo, hermano. De todo, hermano. Tuyo y mío está eso. Está exactamente lo mismo. Eso es igual para todos. Está, eso está. El tema es cómo lo manejamos. Los deseos de los ojos, lo que desean los ojos. Y también los logros y posesiones. ¿Tenemos logros y posesiones? Sí, cada uno de nosotros tiene. Poco, mucho, pero tiene. Ahora, ¿ponés el corazón en eso? Ahí está la diferencia. Juan es muy categórico. Si en tu corazón hay un amor por esas cosas, ojo, cuidado. Podés ser un Demas en potencia. No estamos de más acá. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Si Dios te marca que tu corazón tiene esas cosas, bueno, no está todo perdido. Podés acercarte a Dios y limpiar tus manos con la sangre de Cristo. También pensar acá que no podemos ser islas. Estaba la carta dirigida a Colosas y la carta dirigida a Tesalónica. 2 iglesias diferentes, 2 ciudades diferentes, con bastantes kilómetros de diferencia, de distancia entre una y otra. Pero el mismo Señor, la misma iglesia de Cristo. Y uno tenía que leer la carta y después pasársela al otro y leer. La carta de la Odisea no la tenemos, no sabemos qué pasó. Dios es soberano y ha querido preservar, y en el canon está esta carta a los colosenses y no la de la Odisea. Pero eso es un detalle que nos habla del Dios soberano. Pero sí pensar en que no somos islas. Aunque nosotros podamos ser como iglesia local, una iglesia pujante, ferviente, sana, que va para adelante, que soluciona sus temas y que va, Dios quiera que lo podamos ser, ¿verdad? Y mantenernos así, pero no podemos ser islas, no podemos creérnosla. No podemos decir, no, ya está, nosotros lo que tenemos acá, ¿no? Con orgullo. Si hay eso en nuestro corazón, ojo, cuidado. Porque muchas iglesias pueden tener nombre que vives, pero estar muertas. Como dice el Señor en Apocalipsis 3:1 a la iglesia de Sardis. Tiene el nombre de que vives, pero estás muerto. Ojo, no podemos ser islas. Tenemos que cuidar la comunión entre nosotros y con otras iglesias. Y después esto que dice, tremendo, ¿no? Decid, Arquipo
Cumple el ministerio que ha recibido en el Señor. Podemos mirar al que está al lado y decirle, cumple tu ministerio que has recibido en el Señor. ¿Por qué? Bueno, primero pensar, ¿no? Tenemos un ministerio, podemos decir algo que podemos decir, esto es mi ministerio, un poquito antes. ¿Qué es el ministerio? El ministerio es el ejercicio del don que Dios te ha dado. ¿Tenés un don que Dios te ha dado? Sí, tenés un don que Dios te ha dado. Si sos un hijo de Dios, tenés al menos un don que Dios te ha dado. Que no te lo dio para que lo guardes, lo pongas en un cajón y no hagas nada con eso. Te lo dio para que lo ejercites. Eso es el ministerio. Y no sabemos bien los detalles de por qué, y tampoco importa mucho, pero algo le pasó a Arquipo. Quizás estaba, no sé, estaba desanimado, estaba temeroso, estaba en un momento difícil de su vida. No sabemos qué pasó con Arquipo. Pero muchas veces nos pasa. Y vemos al hermano que está tambaleando,